El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Más adelante seguiremos explorando los temas económicos con reacciones. Tendremos un contacto con el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. Hablaremos también de la reforma laboral. Silrat va a entrevistar a Raúl Ledesma, exministro del Trabajo y conocedor de los temas justamente laborales. El maestro Sergio Ruiz nos escribe y dice: satanización del servicio público. Si ya había miedo a tomar decisiones, ahora será peor. Riesgo de corrupción es mayor. Nos referimos ahí a los sueldos bajos, ¿no? Yo suscribo esas palabras, lo comenté ayer en estos micrófonos. Calidad de funcionarios públicos responsables con experiencia y capacidad se verá golpeado. Burocracia es fundamentalmente clase media. ¿Qué pasa con los presupuestos de esas familias cuando el BIES ya dijo que no se puede diferir pagos de créditos? Allí también vamos a tratar de buscar una explicación en estas horas, porque hubo un anuncio de que los préstamos hipotecarios se los podía diferir, el pago de los hipotecarios podían tener un beneficio de ampliar los plazos hasta 30 años. Recuerden ustedes que el plazo máximo de los hipotecarios, el plazo vigente era 25 años, que se podía ampliar hasta 30 y que se incorporaba un periodo de gracia de 18 meses. Pero en estas horas hemos leído algunas notas que dan cuenta que aparentemente ese anuncio no se va a poder instrumentar. Entonces necesitamos un poquito más de claridad en torno a este tema. Y claro, el quedarse sin empleo o el que le reduzcan a un servidor público el salario va a afectar en su capacidad de pago de las obligaciones. O sea, no es tan sencillo como cree alguna gente. Y como siempre he señalado en estos micrófonos, la calentura, amigos y amigas, no está en las sábanas. Hay que atacar los temas de fondo. Insisto, sobre esto vamos justamente a seguir generando conversación, debate en el curso de estos días y más adelante retomaremos el tema económico. Voy a hablar ahora mismo sobre el tema jurídico, en cambio, porque la semana anterior se generó pues la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, tema que ha generado varias reacciones, que hemos generado varias reacciones en esta mesa de trabajo. Tuvimos la semana anterior la posibilidad de conversar con el expresidente Rafael Correa, el principal implicado dentro del caso y quien fue sentenciado a 8 años de privación de libertad, al igual que el ex vicepresidente Jorge Glass. Varios ministros como María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís, la asambleísta y ex candidata a la alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla, el ex asambleísta Cristian Viteri, por mencionar algunos. Y hay un grupo de empresarios que forman parte de esa sentencia, uno de ellos, Teodoro Calle. Vamos a hablar con el abogado que patrocina la defensa del empresario Teodoro Calle. Nos acompaña el jurista Paulo Caña. Nos contactamos con él vía telemática en medio de esta emergencia para conocer su reacción en torno a la sentencia. Doctor Paulo Caña, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias. Buenos días, Fabricio. Buenos días para su equipo y buenos días para los radioescuchas que le siguen su programación. Gracias por la gentileza. ¿Cómo tomó la defensa de Teodoro Calle la sentencia a 8 años de prisión? Digamos, en este caso había 21 implicados. Sobre 18 se planteó la misma sentencia, 8 años, 2 con penas reducidas, Pamela Martínez y Laura Terán, y 1, el ex asesor de María de los Ángeles Duarte, Yamil Masud, que fue declarado inocente. ¿Cómo asumen esta sentencia de 8 años? Bueno, la sentencia que nosotros hemos recibido es inaudita, toda vez que para nosotros, en el caso especial de Teodoro Calle, que es un empresario honesto con una trayectoria de más de 50 años en el sentido de la construcción, ha sido inmotivada, toda vez que no recibe la sentencia en función del acervo probatorio que se dio dentro de la audiencia de juzgamiento. Por lo tanto, esta inmotivación hace que a nosotros no nos parezca legal, jurídica, dicha sentencia. ¿Por qué no les parece jurídica esa sentencia? Bueno, todos sabemos dentro del mundo legal que la columna vertebral de un juicio es el acervo probatorio que se presenta en dicha audiencia. En el caso específico de Teodoro Calle, se presentaron pruebas, pero ninguna de relevancia, ninguna que rompan el principio de inocencia. A Teodoro Calle se le ha acusado por
supuestamente pagar sobornos con el sentido o con la intención de recibir contratos del Estado. Pero una vez que se dio la audiencia de juzgamiento, no se presentaron ni siquiera los contratos a los que hace relación, ni siquiera se pudo sustentar un $30,000 que se decía que había pagado el ingeniero Teodoro Calle, y peor aún, cuando hablaban de cruce de facturas, ni siquiera presentaron una sola factura que determine que existía el ilícito. Peor aún, se pudo establecer cómo, cuándo, dónde, a quién se le pagó un soborno, una coima para recibir supuestamente estos contratos. Entonces, en el caso de Teodoro Calle, que es un empresario honesto, como he indicado, no se le probó. A él no pudo establecerse una prueba fuerte que determine que se ha roto su principio de inocencia. ¿Y por qué no existe esa prueba? Porque no se ha evacuado en debida forma y además porque no existe una documentación que ataque dicho principio de inocencia. Para los que no conocen el tema jurídico, dentro de un proceso penal se establecen 3 tipos de prueba: la prueba testimonial, la prueba pericial y la prueba documental. Entonces, debe existir un nexo causal, es decir, que le ate lo uno a lo otro entre la prueba testimonial con la prueba pericial y estas dos con una prueba documental. Con ello tendría el sustento en los juzgadores para determinar una sentencia condenatoria, cosa que no pasó en este proceso. No pasó porque no existe esa prueba que apunte a que Teodoro Calle ha cometido un ilícito y peor aún, de sobornos a los que he hecho referencia. Hay un reporte de la revista digital Plan B que dirige el colega periodista Juan Carlos Calderón, que el 26 de febrero del 2020 publica justamente una nota que dice: los empresarios de las carreteras contaron su versión en el caso sobornos. Y voy a la parte pertinente de su defendido. Dice: Teodoro Calle olvidó a María Duarte. Permítame, por favor, leer la parte justamente que se refiere a Teodoro Calle. Mucho gusto. El 20 de agosto del año pasado, Teodoro Calle dio una explosiva versión a la fiscalía que enfureció a la exministra Duarte. El empresario dijo que Duarte y Solís eran las personas que exigían y chantajeaban a empresarios. Según su versión, los exfuncionarios retenían los pagos de las obras para presionar la realización de fiestas de inauguración con fines proselitistas. Se refirió a la inauguración de la vía Y de Tababuela San Lorenzo Esmeraldas Pedernales, que estuvo a cargo de su empresa Técnicas Generales de Construcción TGC, así como la inauguración de la vía Río Pindo a Malusa y el paso lateral en Loja. El empresario presentó 6 fotografías de las inauguraciones realizadas por la empresa y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Duarte, 2 días después, llamó a rueda de prensa para desmentir lo dicho por Calle. Por tratar de recuperar recursos para el Estado cobrados en exceso por una contratista, este señor me ha agarrado odio, yo lo siento mucho, pero no me puede calumniar de esa manera. Pero, dice la nota de Plan B, en la audiencia de aquella fecha de febrero, los hechos de agosto quedaron atrás. Teodoro Calle dio un drástico giro a su versión libre en la fiscalía. Ahora, ante los jueces de la Corte, dijo que desde hace 50 años realiza inauguraciones para promocionar sus obras, para fortalecer la marca de su empresa. Agregó que dentro de los registros de TGC había 6 facturas pequeñas por servicios. Una de ellas es la que corresponde al pago de Ecosonido por la inauguración de una obra en Loja, donde se alquilaron sillas y mesas. El servicio de inauguración se entregó. Calle, de 55 años, también contó la historia de la empresa TGC. Negó haber recibido dinero, favores ni almuerzos de ninguna institución. Dijo que desde hace 12 años no es el representante legal de TGC y que nunca ha hecho contratos a título personal. ¿Qué le parece a usted esta referencia que hace la revista Plan B sobre su defendido? Bueno, hay que aclarar varias cosas allí. Una de ellas es que a lo que hace referencia es a una versión que se rindió en fiscalía. Eso es muy diferente al testimonio que se da ya en audiencia de juicio. Un poco para explicar y aclarar esto. Dentro de un proceso penal tenemos varias etapas. La primera, investigación, la segunda, instrucción fiscal, y una tercera, que es la audiencia de juicio. ¿Eso por qué es importante? Porque lo que se ha recogido en las anteriores, esto es en investigación e instrucción, son indicios y evidencias, y la prueba se aporta únicamente en audiencia de juzgamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque únicamente la prueba que se ventila dentro del juzgamiento puede ser usada por los jueces para establecer una sentencia condenatoria o una ratificatoria de inocencia.
Ahora bien, la versión a la que hace referencia, que indicó o dio el ingeniero Teodoro Calle en su momento, hacía referencia que le hacían o que tenía que hacer una inauguración. Mas no se dijo que estaba obligado o condicionado a entregar este dinero. Lamentablemente se tergiversó el tema y así se lo puso en la versión. Pero es necesario indicar que en efecto, cuando se dice que el ingeniero Teodoro Calle ha pagado un cruce de factura para entregar dinero y no recibir un servicio, es falso. De hecho, estuvo presente el señor Ullauri, que es el gerente de la compañía Ecosonido, donde indicó ante todo el público, ante los jueces, ante Fiscalía y ante nosotros, indicó que en efecto esta empresa se dedicaba a hacer eventos y que uno de ellos había sido para TGC, Técnica General de Construcciones, del ingeniero Teodoro Calle. A ver, quiero entender, doctor, permítame interrumpirle, porque quiero entender bien. A ver, el 20 de agosto, según esta nota de Plan B, el 20 de agosto Teodoro Calle dice que María de los Ángeles Duarte y Walter Solís eran las personas que exigían y que chantajeaban a empresarios y que les retenían los pagos de las obras para presionar la realización de fiestas de inauguración con fines proselitistas. Sin embargo, en la versión de febrero, ya durante el proceso, durante el juicio, Teodoro Calle dice que no se reunió con Pamela Martínez, ni con Laura Terán, ni con ningún funcionario del gobierno de Correa, y negó haber entregado dinero en sobres. Le pregunto, ¿no hay una inconsistencia entre la declaración de agosto y la de febrero? A ver, como le estaba indicando, Teodoro Calle es una persona honesta, en la cual cuando rindió su versión no dijo que ha entregado dinero en sobre, no dijo que ha dado dinero como una forma de condición para recibir los pagos sobre los contratos. Lo que indicó es que tenía que hacer esta inauguración y que esta inauguración a la que hace referencia sobre una obra entregada es una forma de marketarse y publicitar a la empresa por la entrega sin objeción alguna en este caso, la carretera Loja. Lamentablemente, el señor Ullauri o la empresa Ecosonido ha sido una de las empresas que la Revolución Ciudadana tomaba para hacer dichos eventos, y por ello es que ahora se lo indica o se lo pone a dedo de que ha sido un pago para la Revolución aporte, cuando no es así, porque el servicio que entregó la empresa Ecosonido fue hecha, y por ello es que existe dentro del expediente hasta fotos de la inauguración de la obra, fotos donde se puede develar claramente que existió el evento, que existió el sonido, que existieron las mesas y demás cosas que se utilizan en un evento. Por lo tanto, eso indica que el servicio sí fue prestado. El pago por el servicio fue en función de lo que se había dicho el evento. Cuando nosotros estuvimos en la audiencia de juzgamiento, el ingeniero Teodoro Calle fue uno de los que dio su testimonio y allí explicó claramente sobre los contratos que había recibido la empresa, sobre los contratos complementarios, que eso es muy diferente a que haya sido asignado a través de una licitación a dedo. ¿Por qué? Porque estos reúnen requisitos. Todos esos requisitos fueron cumplidos en el caso de la licitación, que son mucho antes del periodo de la investigación 2012-2016, y que los contratos complementarios son contratos accesorios que siguen a la principal. A ver, esta parte que usted acaba de decir me parece importante. A ver, los contratos que tuvo TGC, liderada por Teodoro Calle, suscritos con el Estado ecuatoriano, fueron anteriores al año 2012 y no tienen que ver con el periodo 2012-2016? Exactamente. Aclaro esta parte. Los contratos que TGC ha ganado a través de una licitación, a través de un proceso precontractual y contractual de contratación pública, fue mucho antes del periodo 2012-2016. Estos contratos son los principales y a ellos existen los contratos complementarios. Estos contratos complementarios son accesorios a lo principal, y por ello es que para estos contratos, como lo determina la norma, pueden entregarse a los contratistas que ya están caminando en dicha obra. Por ejemplo, en el tema, uno de ellos de los contratos era referente a una señalética. Esta señalética se venía haciendo y se debía cumplir ciertos
requisitos que quería adicional la empresa pública, que esto, valga decirlo, es a través de una sugerencia del fiscalizador de obra y del administrador de obra. Ellos sugieren al Estado de que falta alguna cosa y por ello se hace el contrato complementario. Entonces, jamás dentro del periodo 2012-2016 existe un contrato a dedo que se le pueda indilgar como el cometimiento o parte del cometimiento o beneficio del cometimiento de un ilícito por el pago de un soborno. La situación de Teodoro Calle es la misma que el resto de sentenciados vinculados al sector privado, doctor Paulo Caña. Yo considero que no. Yo considero y esperábamos que la justicia funcione sin esta presión mediática, porque como vuelvo a indicar, en el caso de Teodoro Calle no se presentó una prueba que pueda desvirtuar la inocencia de Teodoro Calle. ¿Y por qué no se presentó como indicado? Y soy reiterativo en ello, porque no existe tal ilícito. Sobre las cosas que se le acusa o que se le acusó a Teodoro Calle sobre estos pagos de sobornos, ni siquiera se cumplen en la línea de tiempo. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque se indica que estas facturas, este cruce de facturas, son en enero y los primeros días de febrero del 2014, cuando el contrato complementario fue en septiembre del 2013. Es decir, ni siquiera cumple la regla de la línea de tiempo para poder establecer que este pago ha sido para recibir un favor o recibir una asignación del contrato. ¿A usted cómo le cayó la sentencia de 8 años? Los 8 años, igual que al resto, es la misma sentencia para todos. Usted acaba de exponer la situación de Teodoro Calle, acaba de deslindar responsabilidades en un delito por parte de Teodoro Calle, pero resulta que a todos, con excepción de Pamela Martínez y Laura Terán, a todos les pusieron la misma sentencia, 8 años. Sin duda alguna, escuchar la sentencia en la cual nos condenaban y a 8 años fue un golpe muy fuerte, porque como indiqué, nosotros considerábamos que los jueces motivarían su sentencia, que valga decirlo, que yo tomé el tiempo, el momento en que motivaban la sentencia y fue de 15 segundos por parte del tribunal que se tomó para condenar a Teodoro Calle. Entonces, para nosotros fue un balde de agua fría, toda vez que nosotros considerábamos que la justicia iba a funcionar en el caso de Teodoro Calle, toda vez que ninguna prueba apuntaba al cometimiento del ilícito. ¿Fueron ya notificados con la sentencia escrita? No todavía. Únicamente hemos recibido el martes anterior la sentencia oral. De allí, según la norma, indica que tendrán 10 días para notificarle escrita y valga decirlo también que podrán tomarse un día más por cada uno de los cuerpos que tiene el expediente fiscal. En esto son 750 cuerpos más o menos lo que tenía Fiscalía en su parte investigativa que había acumulado como elementos de cargo y que fueron presentadas en la audiencia de juicio alrededor de posiblemente unos 50 cuerpos, donde, indico, estaba la prueba documental que en nuestro caso no hizo relación a ninguna factura para el cruce de facturas, ni siquiera se presentaron los contratos a los que se aducía que Teodoro Calle, a través de Técnica General de Construcciones, había firmado con el Estado. Es decir, prácticamente teníamos que adivinar a qué contrato se refería y adivinar al cruce de facturas que en ningún momento se pudo identificar cuál es el hecho generador de dichas facturas. Por lo tanto, nosotros, vuelvo a indicar, consideramos que en este caso, por la presión mediática, se ha condenado a una persona inocente que no ha sido probado su conducta penalmente relevante o su hecho, su delito, en la audiencia de juicio. ¿Por qué dice usted por la presión mediática? ¿Hubo presiones para que se lo sentencie a Teodoro Calle? Todos conocemos que la presión mediática fue bastante fuerte e incluso Fiscalía, a través de su parte comunicativa, presentaba tweets inmediatamente de lo que se iba despachando cada una de las diligencias. Obviamente eso implica que existe una presión mediática y lo que corresponde en este caso de la justicia, a mi criterio personal, es que debemos dejar que la justicia funcione con
la prueba que se evacúa en juicio, más no con la prueba que se evacúa en las redes sociales. Por ello, insisto, Teodoro Calle es un inocente, un empresario inocente que ha sido condenado injustamente porque no se ha presentado una prueba en contra de él que desvirtúe su principio de inocencia. A usted, doctor Paulo Caña, para ir cerrando este diálogo, ¿cómo le cayó el hecho de que uno de los jueces del tribunal, el doctor Iván Saquicela, al día siguiente de la emisión de la sentencia dio declaraciones en un medio de comunicación? En derecho lo podía hacer, y hago esta pregunta porque sobre esto también se ha generado un debate. Hay, por ejemplo, quienes creen que esa declaración puede ser causal de nulidad, tomando en cuenta que todavía el tribunal tiene que conocer recursos, más allá de que el fondo de la sentencia ya no se va a cambiar, ese tribunal no va a cambiar el fondo de la sentencia, pero hay recursos pendientes de ampliación y aclaración que deben ser conocidos por ese tribunal. Esto ha generado una discusión jurídica. Yo le pregunto a usted, en derecho, ¿hay alguna afectación jurídica por el hecho de que uno de los jueces del tribunal concedió entrevista al día siguiente a un canal de televisión? Bueno, para la audiencia que siga usted es necesario indicar que acá todavía se puede presentar recursos horizontales y verticales. Los verticales es el recurso de apelación y los horizontales son los recursos de aclaración y ampliación. Desde mi criterio, pese a que algunas personas, y de hecho entiendo que ya se ha presentado una denuncia para una investigación por prevaricato del doctor Iván Saquicela, considero que no. Considero que no existe, no es una conducta penalmente relevante, no incide en el fondo de la sentencia y que tampoco existe un error administrativo, lo que sí es un tema ético posiblemente que erró el doctor Saquicela al presentarse al siguiente día a dar su motivación en la sentencia, lo cual considero que no debía haberlo hecho, pero solo desde la parte ética y moral. Más no, en derecho no tiene ninguna incidencia. Correcto, para mí era importante hacerle esta pregunta. Y lo último, a ver, tenemos ampliación, aclaración y luego la apelación. Dentro del radar de la defensa, si es que no prospera el recurso de apelación y las cosas se mantienen, ¿acudirán a instancias internacionales? Bueno, después del recurso de apelación viene recurso de casación. Con ese se termina la justicia nacional y después obviamente existen los canales internacionales. Yo pensaría, y estoy con la seguridad y la certeza y la convicción de que en recursos de apelación los jueces notarán que no existió la motivación ni los fundamentos por parte de los jueces de primera instancia para haber condenado al ingeniero Teodoro Calle. Por ello, pienso que en apelación nosotros vamos a revertir esa sentencia y sacaremos a ingeniero Teodoro Calle ratificando su inocencia, toda vez que se ha demostrado notoriamente dentro del proceso que no ha existido ninguna ilegalidad y ninguna conducta penalmente relevante que lleve a esta sentencia condenatoria que ha sido inmotivada desde nuestro lado. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable, buenos días. A usted muchas gracias, muy buenos días con todos ustedes. Gracias al jurista Paulo Caña, quien patrocina la defensa del empresario Teodoro Calle, uno de los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016. 7 de la mañana con 39 minutos en A Primera Hora.